Congreso Internacional Virtual, Educación y Comunicación en la Sociedad Actual. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en la sesión de la tarde, la 1:37 de la tarde del día 3 de febrero de 2018, con el Congreso Internacional Virtual, Educación y Comunicación en la Sociedad Actual. Siguiendo nuestra agenda, que en el día de hoy ha estado intensa y hemos cambiado algunos aspectos de la programación, pero tratando de dar mayor oportunidad a todos los ponentes. Vamos a pasar ahora a la conferencia de la jornada de la tarde, que sería la jornada final. Además, tenemos como conferenciante invitada a María Elena del Valle, quien nos va a hablar sobre las plataformas de e-learning y la inclusión social. María Elena del Valle, les cuento, es una investigadora, docente venezolana, que, bueno, con doble nacionalidad, tengo entendido, venezolana y española, y en este momento está tomando una nueva etapa profesional que inicia en España. Entonces, María Elena, cuéntanos cómo va esta nueva etapa, cómo está estructurándose y cuáles son tus vínculos académicos y profesionales, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, a ver, como bien lo ha dicho mi compañera Carmen, Clara Janet, perdón, Santos, la doctora Clara Janet Santos. En primer lugar, quiero agradecer, antes de empezar con mi presentación, la invitación que me hiciera en su momento Clara Janet para participar con ustedes en este evento que, según tengo entendido, está diseñado y pensado para formar a formadores, para actualizar a personas que en un futuro tendrán en sus manos la formación de otros profesionales. Así que para mí es un honor participar. Como bien lo comentaba Clara, pues tenemos ya un largo camino recorrido como investigadoras juntas. Yo estuve en Venezuela hasta octubre del año pasado, trabajando en la Universidad Metropolitana y en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de la cual, según tengo entendido, hay unos ponentes invitados también participando desde Venezuela. Y bueno, la razón por la que emigro de mi país, pues es la razón por la que muchos venezolanos hemos tenido que autoexiliarnos, dada la situación tan complicada que vive actualmente nuestro país, pero con la esperanza sembrada en el pecho de que algún día las circunstancias cambien y podamos regresar a ese país que nos dio la vida y donde tenemos sembrado nuestra memoria y todos nuestros afectos, ¿no? En este momento estoy trabajando en proyectos de investigación con la Universidad de Málaga, con la Universidad Complutense, y soy profesora invitada de la Universidad de Vigo. Un Vigo, una provincia de Pontevedra muy fría, que en este momento tiene unos 6 grados de temperatura, que para una latina como yo, para una caribeña, como esa gente que está allí con ustedes, pues es una cosa casi sobrenatural y contra natura para nosotros los latinos, ¿no? Pero bueno, acá estamos y sí, efectivamente la presentación que voy a hacer lleva por título el e-learning y la inclusión social. Entonces voy a compartir pantalla para entonces comenzar. ¿Allí la ven? ¿Ven la presentación? A ver si sí, me puede... perfectamente. Sí, lo vemos perfectamente. Avanza una diapositiva para verificar que está avanzando correctamente. No, ahora sí. Vale, Has pasado a la última. Gracias. No. Vale. Vale, ok. Entonces, mi conversación... María Elena, Dime. disculpa. Hay un rectángulo en la parte inferior que dice ocultar. Gracias. Y que sepas que yo no te voy a interrumpir, voy a cerrar el micrófono para que tengas mayor fidelidad de sonido. Entonces, vale. Salvo que tengamos algo que comentarte, ahí sí te interrumpimos, pero de resto te seguimos con atención. Perfecto, muchas gracias. Bueno,
A ver, las plataformas de e-learning y la inclusión social es la presentación que hoy les voy a compartir. Y bueno, en primer lugar, como comenzaba mis palabras, quisiera agradecer, quisiera dar las gracias nuevamente a la doctora Clara Janet Santos, muy buena amiga y compañera de investigación de muchos años en proyectos en la Universidad Complutense, con el Grupo Concilium en España, con un grupo de más de 70 investigadores a lo largo y ancho del mundo entero prácticamente. Y pues estoy honrada de participar en este Congreso Internacional Virtual de Educación y Comunicación en la Sociedad Actual. Muchísimas gracias, de verdad, por haber contado conmigo y por permitir que en estos 16 minutos comparta yo mi experiencia. Muy bien. Lo primero que quisiera comentarles es un poco describir o puntualizar algunos elementos que ya son, digamos, un secreto a voces en la sociedad contemporánea, y es justamente cómo ha cambiado desde esta denominada cuarta revolución industrial o la revolución del Internet, de las comunicaciones, todo nuestro mundo. Es decir, hoy día, y este gráfico lo muestra de manera muy clara, en 60 segundos de nuestro día, en 60 segundos del tiempo que transcurre de manera rápida e inexorable, pues por ejemplo, hay 70 horas de contenido observado en Facebook, por ejemplo, y se han subido 243.000 fotos a Facebook. 3.8 millones de búsquedas se han realizado en Google. 350.000 tweets se han enviado en Twitter. 65.000 fotos se han subido en Instagram. Por poner ejemplos, 87.000 horas de videos se han observado en Netflix. Hoy día el mundo está imbuido dentro de una cantidad de información realmente impresionante. Hoy día ningún escenario de nuestra vida cotidiana puede ser concebido sin la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta revolución avasallante que se da a mediados del siglo XX, 1966, 1967 aproximadamente, redimensionó y prácticamente redefine cada uno de los escenarios de nuestra vida. Estamos llenos y constantemente invadidos de información, de elementos que llegan a nosotros a través de nuestros dispositivos móviles, a través del correo electrónico, a través de nuestras redes sociales. Ese es un fenómeno que algunos teóricos de la comunicación contemporánea denominan la infoxicación. Y yo utilizo este término para empezar mi presentación en relación a la inclusión que deberían permitir las plataformas de e-learning en la sociedad contemporánea, porque parte justamente de ese fenómeno denominado infoxicación involucra justamente a esas plataformas. Es decir, así como existe una infoxicación a través de todos los mecanismos de la tecnología, de la información y la comunicación, también existe una, digamos, subestimación de los elementos del e-learning en la sociedad contemporánea, en la sociedad actual. Y a eso llegaré al final de mi presentación. Pero sin duda alguna, concebir hoy la educación, concebir hoy la práctica de cualquier profesión, sin tomar en cuenta esta denominada cuarta revolución industrial, esta infoxicación en la que estudiantes, profesores, ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie, se ven imbuidos, es prácticamente un error garrafal, es asumir de manera miope la realidad que nos rodea. Ahora bien, cuando hablamos del e-learning, seguramente las personas que me están escuchando saben que es una realidad que ya no forman parte, muchas veces leemos a teóricos definirlas como el futuro de la educación. No, ya el e-learning es el presente de la educación. Hoy día hay edificios enteros de academias construidos sobre la base del e-learning. El e-learning entendido como la enseñanza y el aprendizaje que se lleva a cabo a través de plataformas
de aprendizaje colaborativo, entornos virtuales de aprendizaje, en los cuales se lleva a cabo justamente esa formación. ¿Por qué el e-learning tiene la popularidad que tiene en el presente y la que seguirá teniendo? Bueno, en primer lugar, porque atiende a la diferencia. Es decir, cuando tenemos una plataforma de e-learning, y de ella les hablaré un poquito más adelante, pero me pongo a su completa disposición para asesorarles en el uso de cualquiera de ellas, de estas plataformas de mayor tráfico en el mundo de e-learning, atienden a la diferencia porque las plataformas de e-learning en la contemporaneidad permiten, por ejemplo, que personas con alguna minusvalía, personas con alguna deficiencia puedan participar en procesos educativos a través de entornos virtuales de aprendizaje diseñados para atender, por ejemplo, a personas invidentes, personas con alguna minusvalía visual, personas que no se pueden transportar de manera normal a sus centros de educación. Esa atención a la diferencia es uno de los grandes, digamos, beneficios y fortalezas del e-learning. El segundo, y yo diría que por eso lo he puesto con letras más grandes, es la reducción de los costes. Las universidades, las empresas hoy día, y acá en España, por ejemplo, de primera mano les puedo comentar que es prioridad para muchas empresas porque forma parte de las políticas públicas, la formación de su personal. Es mucho más económico hacerlo de manera virtual que eh, financiar la formación a través del desplazamiento, por ejemplo, de los formadores a diferentes lugares. La reproducción de los materiales es mucho más rentable cuando se trabaja con entornos virtuales, con materiales diseñados en formatos digamos, distribución virtual, distribución digital. Ese es uno de los grandes beneficios, de las grandes fortalezas del e-learning. En tercer lugar, el tiempo. En la formación e-learning, la persona, el estudiante, el participante, organiza y administra su tiempo en función de sus propias capacidades. Él es gestor de su propio aprendizaje. Nadie, digamos, lo persigue, nadie lo regula. Él puede entrar y salir de la plataforma eh, las veces que él quiera y trabajar al ritmo que él lo desee. A menos, obviamente, que el formador estructure dentro de las funcionalidades de la plataforma algunos mecanismos de control que prelen, por ejemplo, su tránsito dentro del curso, es decir, que tenga que aprobar primero una unidad para pasar a la otra, pero en los mocks diseñados, por ejemplo, para 6 horas, 8 horas, 14 horas, el participante se va moviendo en ellas a su propio ritmo. En tercer lugar está el ahorro del desplazamiento. Otra de las grandes virtudes y fortalezas del e-learning es justamente que la persona donde esté, si tiene acceso a Internet y tiene un dispositivo móvil o tiene un ordenador con conexión a Internet, pues puede perfectamente acceder a formación de calidad, a formación que le va a permitir incluirse, participar, abandonar la marginalidad dentro de su sociedad y capacitarse pues para ser incluido dentro de la dinámica social de manera armoniosa y productiva. Luego están las políticas públicas. Ya lo comentaba hace algunos minutos. En el caso español, las políticas públicas obligan a las empresas a la formación de su personal. E inclusive el Estado español hace algunos desgravámenes en lo que tiene que ver con la declaración que hacen periódicamente las empresas si ellas destinan parte de su presupuesto a la formación de sus empleados, con lo cual, digamos, está de moda el formar a los miembros de la empresa y además hacerlo a través de mecanismos que permitan el ahorro de costes como lo es el e-learning. La siguiente fortaleza que tiene el e-learning es lo que pues, algunos teóricos han denominado la democracia del conocimiento, es decir, que personas que históricamente o que tradicionalmente habían estado al margen de la formación, ahora puedan acceder a ella con prácticamente el mínimo esfuerzo, es decir, si acceden a la plataforma, si forman parte de algún programa formativo, pues allí pueden acceder a el conocimiento, la información
la formación que hasta ese momento pues él los había mantenido excluidos de esa dinámica educativa. El siguiente término o la siguiente fortaleza es la flexibilidad. Pues obviamente un entorno virtual permite a quien lo diseña pues irlo trabajando, a la vez irlo enriqueciendo, actualizando a medida que el tiempo así lo requiere o el contenido de ese curso de e-learning o esa formación así lo requiera. Y el último elemento o la última fortaleza es la multitud de plataformas que actualmente tienen acceso abierto. Los denominados entornos de aprendizaje de Open Access son verdaderamente una alternativa para la formación de muchas personas en la actualidad. Ahora bien, esto todo suena fenomenal, suena muy bien, suena muy romántico, suena perfecto. ¿Dónde está el detalle? Y por eso hablaba yo de la infoxicación al principio de mi presentación. Primero porque estoy segura que quienes me escuchan estarán de acuerdo conmigo, cuando se pasa de una formación presencial a una formación e-learning, en muchos casos la persona, el formador, la institución, inclusive el estudiante, el participante que va a tomar ese curso, ese MOOC, ese diplomado, ese máster a través de la modalidad virtual, en rara ocasión ha sido formado en la filosofía del e-learning, es decir, en raras ocasiones cuenta con la formación para entender que lo que en un principio yo mencionaba como una fortaleza del e-learning, que era justamente la flexibilidad y el manejo del tiempo que tiene el participante, esto justamente puede volverse en su contra si él no tiene la madurez para administrar sus propios tiempos, para entender que si bien es cierto, existen mecanismos de comunicación en las plataformas, básicamente quien va a determinar quién entra o sale de ella es el participante mismo. Eso por un lado, está la formación del participante. Luego la formación del profesor, del profesional, del experto que va a administrar el entorno de aprendizaje virtual. Del mismo modo, se cae con muchísima frecuencia en el mito, eh, en el paradigma sedimentado, diría yo, de que todos podemos trabajar en la virtualidad, que todos podemos trabajar en e-learning, cuando muchos de los profesores que tienen ya, digamos, muchísimos años en la docencia, que no han realizado cursos y actividades de actualización, pues muchas veces no tienen el manejo de las tecnologías adecuados como para pasar de una modalidad a la otra. No han sido formados dentro de la universidad, no existen las suficientes, nótese que he dicho, las suficientes políticas públicas como para decir, bueno, mira, tú quieres trabajar en un entorno virtual, pues mira, estas son las herramientas, estas son las metodologías, así debes trabajar, más aún si se quiere apuntalar el desarrollo de la educación por competencia y el manejo del entorno, pues se hace desde esa perspectiva, midiendo no tanto la información, no tanto el saber del estudiante o del participante como el saber hacer. ¿Okay? Luego está el tema del acceso. Suena muy bien el tema de la inclusión social, pero si la persona no tiene acceso a buen internet, como le está pasando a mis hermanos venezolanos, que no se están pudiendo conectar, por ejemplo, ahora mismo, porque se ha ido la luz, porque el internet falla, pues realmente se lo ponemos complicado. Adicionalmente, si la persona no tiene un buen equipo o no tiene un buen dispositivo móvil para acceder desde él a la formación, pues realmente es muy complicado que efectivamente pueda disfrutar o aprovechar al máximo la riqueza del e-learning. En tercer lugar está la disposición. Para trabajar con el e-learning, realmente hay que estar abierto a experimentar el hecho educativo desde otro lugar. Yo siempre digo en mis conferencias que la virtualidad no es para todos. No todos los profesores están preparados para diseñar sus cursos en esa modalidad o transformarlos a esa modalidad. O, qué sé yo, no tienen las herramientas necesarias como para eh, aprovechar los mecanismos de comunicación o entender la
transformación que debe tener hasta la gramática al momento, la narrativa al momento de comunicarnos con nuestros estudiantes a través de un entorno de aprendizaje en línea. No existe esa disposición. La persona tiene muchos años haciendo lo mismo de la misma manera y como dicen los norteamericanos, ¿no? If it's not broken, why you fix it? Es decir, si no está echado a perder, si funciona, ¿por qué lo tengo que arreglar? ¿Por qué tengo que cambiar mi manera de hacer las cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, también el participante tiene que tener una disposición. No todos los alumnos están mentalmente construidos para la virtualidad, para los entornos e-learning. Hay estudiantes que requieren la presencia física del profesor, el contacto día a día, el acercarse a los lugares específicos e interactuar tanto con sus compañeros como con sus profesores. Luego, pues el tema de los costes, efectivamente, tú puedes crear un curso de e-learning en una plataforma, en un entorno virtual de aprendizaje, en un entorno de aprendizaje colaborativo, pero eso responde a un diseño instruccional específico que tampoco debe subestimarse. Es verdad que puede salir muchísimo más económico que dictar una formación presencial, pero eso no significa que esto pueda hacerse desde un menor esfuerzo. Al contrario, el proceso de diseño instruccional de MOOCs y cursos en línea es mucho más complejo que el de una formación presencial. Con lo cual, para mí es muy importante que quede muy, muy claro en la comunidad académica internacional que cuando abrazamos el enfoque del e-learning, este no debe ser subestimado, hasta el punto de decir, bueno, entonces, qué sé yo, con 4 PDF y 2 presentaciones PowerPoint y un video que grabo en la cocina de mi casa, pues ya tengo un curso virtualizado. Ya tengo un curso diseñado para entornos de aprendizaje colaborativo o diseñados de la filosofía del e-learning. Eso pues obviamente lleva tiempo, lleva pensar estrategias de evaluación y estrategias de aprendizaje que verdaderamente involucren procesos cognitivos complejos. No es sencillo ni debe subestimarse la formación en línea. El siguiente punto, pues que creo que también es importante tomar en cuenta es que cuando hablamos de la inclusión eh, digital en este caso, es decir, pretendemos que la persona se introduzca nuevamente de manera productiva dentro de la sociedad y que esto lo va a hacer a través de su formación en entornos de aprendizaje virtual, esta inclusión social deriva de la inclusión digital y la inclusión digital está relacionada con la inclusión social. Es decir, si la persona no cuenta con los recursos, no cuenta con la formación, no cuenta con el acompañamiento, no va a experimentar la inclusión digital. Y la inclusión digital está íntimamente relacionada con la inclusión social. De tal manera que si nosotros queremos aventurarnos a participar en el e-learning, en la formación a través de estas plataformas, pues debemos tomar en cuenta todos estos elementos. Formar a los profesionales, formar a los estudiantes, comprender la naturaleza de los entornos, verdaderamente internalizar la filosofía del e-learning, alfabetizarnos en todo lo que son estrategias y herramientas tanto de evaluación como de aprendizaje dentro del e-learning. Por último, y ya para cerrar mi participación, efectivamente llevo 22 minutos con 24 segundos, ya estoy cerrando, Clara Janet, para que No, me diga si voy bien de tiempo. sí, no te preocupes, continúa unos minutitos más. No hay problema. Perfecto. Pues fíjense, seguramente los colegas que están mirando mi presentación conocerán muchos de los logos que están allí en esa lámina, en la que podemos ver a Moodle, por ejemplo. Moodle es la primera plataforma en tráfico de estudiantes del planeta, es decir, es la que más utilizan las universidades en el mundo para el diseño de cursos de la modalidad virtual, para el diseño de MOOCs, que como saben tiene una duración específica en horas, para el diseño de máster, para el diseño de diplomados. ¿Por qué Moodle es hasta el momento pues el más requerido, el más utilizado? Porque
realmente cumple con los requisitos técnicos y con los requisitos funcionales que exigen las formaciones regladas, las formaciones que reconocen los estados de los diferentes países. En el caso de España, por ejemplo, Moodle es la más utilizada justamente por eso, porque dentro de todas las funcionalidades y dentro de todas sus características, se cumple a cabalidad con los requisitos tanto técnicos como funcionales de la formación reglada o lo que se denomina las tripartita acá en España, que es esa formación que tú puedes dictar desde una escuela de negocios o que puedes dictar desde una empresa, pero que luego puedes convalidar o acreditar y que sea reconocida por los ministerios de educación de diferentes países. En segundo término tenemos a Canvas, que es otra plataforma que también tiene y cumple con la mayoría de estos requisitos y funcionalidades, requisitos técnicos y funcionalidades, y también es una, pues, de la segunda de mayor tráfico en el mundo. Una menos conocida, pero que yo creo que se le puede dar una oportunidad en lo que tiene que ver con la formación en línea, es Schoology. A ver, es importante que les diga que tanto Schoology como Canvas como Moodle son plataformas en principio de acceso abierto. Es decir, que cualquier persona puede registrarse y crear sus cursos, cualquier institución puede registrarse en ellas y crear sus cursos. ¿Cuándo comienzan pues a ellos a exigir un pago? Pues cuando las funcionalidades eh, pertenecen al paquete o a la suite premium de estos entornos de aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, si quieres diseñar un curso en Moodle que cumpla con todos los requisitos de la formación reglada en España, por poner un ejemplo, y hablo del caso español porque es el caso que trabajo y con el que estoy en contacto actualmente, obviamente tienes que pagar por el servicio de la plataforma una cuota anual. Igualmente pasa con Canvas, igualmente pasa con Schoology, pero tenemos el caso de Edmodo, que es otra plataforma de acceso abierto, mucho más sencilla que las tres anteriores, de mucha más demanda para el profesor que tiene que estar constantemente revisando el entorno. Las otras plataformas son perfectas para el diseño de cursos que tienen evaluaciones de autocorrección, etc. De esta manera, si nosotros logramos como institución, como profesores, como formadores, alfabetizar, por ejemplo, a las instituciones, a las organizaciones, a las ONG, en todo lo que tiene que ver con el e-learning, pues ellas podrían a través de políticas públicas establecidas y en alianza con diferentes instituciones llevar a cabo programas de formación a las que pudieran acceder millones de personas. Y que si tiene en primer lugar una alfabetización del recurso humano que la llevaría a cabo y que luego además se capacitaría a los estudiantes que entrarían en contacto con estas plataformas, realmente el e-learning podría constituirse en una de las herramientas de inclusión social más efectivas de los últimos tiempos. Efectivamente, la educación es la forma a través de la cual podemos lograr la equidad, la inclusión y sobre todo la dignificación de nuestros pueblos. Si esta educación además se lleva a cabo utilizando estas nuevas tecnologías que efectivamente abaratan costos, son flexibles, se adaptan al tiempo de los participantes, pero además son diseñados desde la filosofía del saber hacer más que solamente la acumulación de información, pues estoy segura de que estas plataformas y el e-learning como mecanismo de enseñanza puede eh, dar, introducir movilidad social y sobre todo ascendente dentro de nuestros pueblos en Latinoamérica. La educación yo como pedagoga obviamente no puedo pensar de otra manera, es el mecanismo que tenemos para salir de las pesadillas que muchos de nuestros países están experimentando. Mientras formamos a nuestro pueblo, mientras formamos a nuestros estudiantes, mientras los hacemos que se desarrollen en el pensamiento crítico como competencia, en esa misma medida experimentarán el progreso, la equidad y la inclusión que todos estamos esperando. El e-learning, para que efectivamente sea inclusión social,
requiere que se abrace desde la calidad. Y en este sentido, quiero sí plantar bandera y hacerlo de manera bien firme. Cuando hablamos del e-learning, inmediatamente surgen las voces que subestiman el proceso y dicen, no, la persona que virtualiza no aprende o que lleva a cabo un curso virtual no aprende lo mismo que una persona que asiste de manera presencial a un taller, a una universidad, a un curso, teniendo contacto directo tanto con su formador como con sus compañeros. Eso es un mito en la medida en que el curso es diseñado desde el modelo formativo por competencias, haciendo un uso efectivo y adecuado de la plataforma y con un diseño instruccional que responde efectivamente a los objetivos que nos estamos planteando, no hay nada que echar en falta al comparar un entorno de e-learning a la presencialidad, al intercambio dentro de un salón de clase. Pero sí, la calidad es fundamental. Y como coloco allí en la lámina, pues la calidad no se puede improvisar. Si queremos efectivamente utilizar el e-learning como una herramienta de inclusión, hay que formarse, hay que prepararse, hay que preparar a los formadores de formadores, es decir, efectivamente ponerse allí en esas plataformas. En mi caso particular, yo soy embajadora de esas 4, entrenadora de esas 4 plataformas, Moodle, Schoology, Canvas y Edmodo, y desde acá me pongo a su absoluta disposición para pues toda la formación que yo les pueda dar desde aquí, el apoyo que les pueda dar desde acá a los profesores que no necesariamente dentro de entornos académicos formales o dentro de una universidad, sino sencillamente dentro de sus localidades, dentro de sus parroquias, dentro de sus barrios, dentro de sus entornos más cercanos, quieran hacer llegar la cultura y la formación, el e-learning puede ser una herramienta perfecta, apropiada, si se aborda desde la calidad y para la calidad en la formación. Pues hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias de verdad por la atención. No sé si pues tengan alguna pregunta que me quieran hacer, algún comentario. Agradecer nuevamente a la doctora Clara Yanet Santos, al Congreso, a los organizadores. Y bueno, por acá en Vigo, Pontevedra, estamos a su absoluta disposición en lo que podamos apoyarles. Muchísimas gracias. Bueno, María Elena, muchísimas gracias. ¿Estás dejando de compartir pantalla? Sí, dame un Y segundito. pasamos a verte. Fantástica la precisión del tiempo, porque aunque a ti te parece que te has excedido unos minutos, pero créeme que nos hemos llegado a exceder media hora y más. Con lo cual, contigo estamos cumpliendo con los tiempos perfectamente. Me ha gustado muchísimo esa claridad y ese aterrizaje que das al tema de e-learning, porque son muchas las perspectivas desde las cuales se puede abordar y tú has ido, digamos, creando un híbrido multiperspectivo, porque nos ha permitido tocar desde la desinfoxicación hasta lo que son propiamente las plataformas, ¿no? Las plataformas que hoy en día nos permiten comunicarnos y que a los docentes pues prácticamente es un sine qua non para la educación, porque si bien no estamos preparados, si viene la tradicional discusión de nativos digitales y migrantes digitales, la mayoría de los docentes somos migrantes digitales, pero pues tenemos que abordarla porque para formarnos, para entrar en el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, en ese marco de formación permanente, en ese marco en el que el triángulo educación, innovación y TIC es fundamental, pues tenemos que acudir a estas herramientas y lo primero para poder ser replicadores, lógicamente, que el docente se forme con y en las TIC. Particularmente me gusta mucho el e-learning, es algo en lo que he ido interesándome cada vez más y al igual que tú, considero que es bastante inclusivo
Sin embargo, pues me sorprendió cuando oí tu expresión, la virtualidad no es para todos. Y es un punto interesante a verlo. Es una realidad. O sea, la virtualidad no es para todos, como podemos decir, el coche o el carro no es para todos. O sea, hay personas que eligen no tenerlo y que prefieren ir en taxi. O sea, no es una camisa de fuerza. Sin embargo, si estamos en el ejercicio académico, evidentemente, pues estamos en la presencialidad, podemos optar por la presencialidad mayoritariamente, pero cada vez más hablamos de esos mundos híbridos, del blended learning, que a lo mejor convendría incluir también dentro de este tema, porque cada vez más navegamos en un blended learning. En la educación y en bueno, todo, ¿no? yo no lo toco en la presentación, Janet, pero está el aprendizaje móvil, que es otro tema interesantísimo a tomar en cuenta. Es decir, el dispositivo móvil, que además las 4 plataformas que les comentaba, Schoology, Moodle, Edmodo y Canvas, tienen aplicaciones móviles. Es decir, el participante puede desde su teléfono celular responder exámenes, adjuntar trabajos, estar en contacto con su profesor. Es decir, hoy día, si dentro de tus inteligencias múltiples, fíjate, porque también hay que tomar en cuenta que no todos aprendemos de la misma forma, no todos enseñamos de la misma forma, y hay maestros brillantes que necesitan el ver la chispa en el ojo de su estudiante cuando le está explicando algo. Es decir, no todos los profes están, digamos, acostumbrados, o yo diría que hasta didácticamente construidos para pensar en un entorno frío desde su perspectiva, en la que sería a través de caracteres y conversaciones, como un chat o un foro, a través de las cuales entrarían en contacto con sus estudiantes. Hay profes que eso no les va, pero hoy día, efectivamente, si el e-learning se aborda con toda la rigurosidad y el cultivo de la calidad, que, a ver, creo que todos debemos imprimirle a lo que hacemos, efectivamente puede ser una herramienta de inclusión. Es decir, a lo que yo voy en mi presentación y lo que reclamo hoy día como una persona que es experta en plataformas de e-learning, en contenidos, en estrategias del e-learning, es que efectivamente no es para todo el mundo. Es decir, hay que estar formado para saber hacer el engagement con ese alumno que te está viendo del otro lado, que te está leyendo, para que no abandone el curso, para que no entre dentro de una estadística de deserción. Que la narrativa inclusive lo mantenga conectado no es algo sencillo, eso hay que prepararse, que formarse, y luego están la multitud de plataformas que hoy día nos pueden servir. O sea, realmente, para los pueblos de Latinoamérica, para los pueblos del mundo, el e-learning es la alternativa para hacer llegar la cultura donde nunca antes llegó. O sea, realmente, si se abraza desde la calidad, se pueden lograr cosas hermosísimas. Y cosas que verdaderamente cambien el estado actual de muchas sociedades. Pero sí, lo que yo percibo desde acá, desde la experiencia que he tenido en España, desde haber llegado aquí, es que existen muchísimas plataformas de formación, muchísimas. Coursera, seguramente las he escuchado nombrar, Udemy, Myriadax, Aula Fácil, que cuando tú entras en los cursos diseñados, realmente los cursos no tienen rigurosidad, ni calidad, ni base teórica, y eso es algo que a mí como académico me preocupa un montón. Es decir, tampoco se trata de colocar en la web cualquier cosa y de hacerle llegar a la gente cualquier cosa. Es decir, eso tiene que pasar por un proceso de curación, de arbitraje, de revisión constante. Entonces, ese era básicamente el mensaje que yo quería dejar. Efectivamente, es inclusivo, sí y solo sí, porque lo otro que podemos es, qué sé yo, traumar a la persona, que la persona tome un curso virtual, pues no le vaya bien, porque no esté correctamente diseñado, y ya diga, ¿sabes qué? No, yo con la virtualidad no me llevo, es decir, las cosas hay que hacerlas bien para que puedan tener éxito. Sí, de acuerdo totalmente.
quería mencionar que esas metodologías, porque lo que estamos hablando es que se requieren nuevas metodologías, lógicamente, para el e-learning que sean evidentemente inclusivas, que sean innovadoras, motivadoras, colaborativas, porque si no vinculas y buscas el desarrollo de pensamiento crítico y de trabajo autónomo, no nos va a funcionar el e-learning y se convierte en un trasvase de contenidos. Al respecto, hay, como dice ese cliché, ríos de tinta, que la verdad no me gusta mucho, pero es lo único que se me viene en este momento a la cabeza, desafortunadamente, pero es que es real, se ha escrito muchísimo sobre ese trasvase, porque esa es la primera frustración que experimenta la persona que va a incursionar en el e-learning y entra en esas plataformas en las que montar un curso se convierte en colgar contenidos, y contenidos que son discursos de texto, cuando tenemos que renovar contenidos, generar contenidos audiovisuales. De hecho, uno de los elementos que hemos estado tratando en este congreso es cómo los docentes tenemos que ser evaluados a través de un video, con lo cual tenemos que trabajar imágenes y tenemos que crearnos un discurso, un guión, además, para montar ese escenario en el que nosotros demostremos nuestro trabajo. Pero también nosotros estamos siendo evaluados constantemente en congresos o invitados o partícipes de congresos, de conferencias y de una y otro evento, jornada, encuentro, etcétera, en el que presentamos un PowerPoint. Y se observan PowerPoints en los que se hace un traslado de textos. Así es. Elementos en los que no se ha actualizado los códigos audiovisuales y no se ha recodificado como es debido. Entonces, todo esto requiere ese aspecto de innovación. Así es, así es. Pues nada, ponerme a la disposición de ustedes para mí. Primero, yo creo que los maestros somos, y no sé, como es un sacerdocio esto, ¿no? Esto no se puede hacer solamente por el reconocimiento crematístico, económico. Hay que amar esta profesión, hay que efectivamente tener conciencia y estar convencido de que educando podemos cambiar el mundo, ¿no? Y yo creo eso, creo que cuando tú dignificas a un estudiante, cuando lo habilitas, cuando lo enseñas, cuando lo educas, esa persona es capaz de grandes cosas. Cuando lo formas en el pensamiento crítico, cuando lo formas en la autonomía, cuando lo formas en el trabajo en equipo, cuando lo formas en el dominio del contexto. Es decir, yo creo en que la educación efectivamente es la herramienta perfecta para la inclusión y que el e-learning ha venido a darnos una mano. Pero existe muchísima subestimación. Cuando tú mencionabas que existen entornos en los que lo que hay es una colección de materiales, pues eso es efectivamente así, es decir, entornos de aprendizaje donde lo que hay es un drive, es un repositorio de materiales, un montón de carpetas con documentos en PDF, PPTs, pero aquello no tiene ninguna interacción planificada. Es decir, muchas veces las personas diseñan en el e-learning y no saben, por ejemplo, trabajar con e-portafolios, con líneas del tiempo, con diferentes aplicaciones para hacer presentaciones. Algo tan sencillo como un mapa conceptual. Un mapa conceptual con animaciones. Es decir, sí, fíjate, yo creo que lo que ha hecho el maestro, lo que ha hecho el formador es cambiar de soporte. Es decir, lo que antes tenía en una biblioteca en físico, pues ahora lo tiene digitalizado. Y cambiando el soporte no se cambia la filosofía de la educación. Tú tienes que cambiar el how, el cómo vas a hacer llegar esa interacción comunicativa para que el estudiante verdaderamente aprenda. Y esto obviamente, el hacer un buen foro, el diseñar unas buenas instrucciones para un foro, el medir la participación en el entorno de aprendizaje virtual, que la persona tenga este engagement, la gamificación que seguramente se ha mencionado en el Congreso, es decir, que la educación sea lúdica, divertida, que la persona disfrute aprendiendo, que descubra la utilidad de lo que aprende.
la aplicabilidad de lo que aprendo, que lo que aprendo tiene una pertinencia en mi contexto, que puedo intervenir mi contexto a partir de lo que estoy aprendiendo y que además eso no sea dramático, ni terrible, ni sufrido, sino que yo me pueda divertir, que compita. Todas las plataformas tienen herramientas de gamification, todas. Tienen las badges, que son las insignias, tienen los mecanismos para mantener digamos, la premiación y la competencia entre los propios estudiantes, la inclusión y la acumulación de estas insignias que les van llevando a ganarse nuevos cursos, a ganarse funcionalidades dentro de la plataforma. Todas las que les menciono, las 4 que les menciono, están diseñadas con herramientas de gamificación. Es decir, hoy día tenemos todas las herramientas y en la web están, bueno, no saben, la cantidad de herramientas que podemos utilizar para apoyar un entorno de aprendizaje virtual. Entonces, que siga siendo un PPT en un congreso donde lo que he hecho es copiar y pegar el texto de un artículo y lo he puesto allí, o sea, es imperdonable realmente. Ojo, Claro. no lo llames e-learning entonces. Si, si tú digamos, no te va el modelo, si no va con tu manera de enseñar, pues está bien, es respetable. Fíjate, yo no creo que todos debamos ir hacia la virtualidad. Hay cosas y personas y inclusive subjects, materias que requieren más presencialidad que otras. Hay una interacción, materias y cursos que requieren interacción, cosas que necesariamente tienes que tenerlo enfrente. Pero hoy día tenemos herramientas de videoconferencia como esta, por ejemplo, en las que yo puedo hacer simulaciones, estudios de caso, evaluación por proyecto. Yo puedo hacer una cantidad de cosas que me vinculan y vinculan a mis compañeros con el profesor, que son tan o más efectivas que la presencialidad. La presencialidad en muchos casos está sobrevaluada. Tienes el estudiante sentado allí calentando una silla, pero calentando una silla. Y mirando internet todo el tiempo con el celular, con el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aburrido. Exactamente. Es decir, a ver, el e-learning también entiende la inmediatez del aprendizaje de estas nuevas generaciones, la generación Y y Z. Sabemos que digamos, la cumbre de atención de esta generación no es la cumbre de atención nuestra, Janet. Nosotros tenemos la capacidad para estar atentos mucho más tiempo que estas generaciones jóvenes. Estas generaciones jóvenes tienen un pico de atención de máximo 3 minutos. Después de los 3 minutos, ellos empiezan a buscar en el móvil, a buscar en Netflix qué es lo que están pasando y tal. Entonces, si tú te formas en el e-learning y sabes la curva de la atención, la curva del aprendizaje y la dominas, y todos tus instrumentos y estrategias y herramientas están diseñados tomando en cuenta esto, el estudiante va viendo cápsulas de microcompetencias, una, otra, otra, otra. Cuando vienes a ver, ha visto 15, no se ha desenganchado, está allí participando, respondiendo preguntas a una presentación de 45 minutos. Claro, Es claro decir, que sí. yo he visto cursos en Coursera, Janet, que te duran presentaciones de casi 60 minutos, que era una presentación de un congreso y el hombre lo tenía en YouTube, lo sube y cree que eso ya es e-learning. Es decir, o sea, no, Sí. para nada, para nada. Entonces tiende a subestimarse. Creo que eso, yo que ahora me estoy, bueno, ya hace unos añitos, pues lo mío es justamente el e-learning y las plataformas y los contenidos para este tipo, para esta metodología en particular, pues la verdad que veo cada cosa que tú dices, pero esto realmente de e-learning no tiene absolutamente nada. Es decir, hay mucho trabajo chapuza en las plataformas hoy día, muchísimo, muchísimo. Y el chico que está allí oyéndome asiente con la cabeza porque sabe que lo que digo es verdad. Es decir, te metes en las plataformas y ves cada cosa que tú dices, pero ¿esto qué es? O sea, este señor se grabó con el móvil casi que en la sala de su casa y eso lo considera un material adecuado para un curso de e-learning. Así no hay que trabajar con animaciones, con presentaciones con voz en off, con infografías, es decir, con inclusive podcasts
y cantidad de herramientas. Hay que incluir todos los puntos. María Elena, como siempre, cuando nos extendemos es justamente cuando empiezan a brotar nuevas vías y el tiempo nos delimita un es un tirano, trazado. Es un tirano. Es un tirano y a mí es que me lacera además. Mira, quiero mostrarte que a lo largo del Congreso y especialmente en el día de hoy he sugerido el libro de Educación Expandida, que es la publicación hecha de CEMOS 98, y he ido tomando algunos elementos de allí para leer en el Congreso. Lo que estás hablando es totalmente pertinente a lo que voy a leer y tras ello pasaría a darte las gracias y a despedirnos, pero me gustaría compartirlo contigo. Vale. La remezcla, porque estamos hablando de todas estas hibridaciones. Y dice Pedro Jiménez en un texto de Antonio Lafuente que estaría en la página 127 del texto. La remezcla es una forma de vida, una forma de comunicación. En la educación y en la comunicación, la remezcla es un buen método de trabajo para desentrañar la realidad. Se podría aplicar la siguiente máxima: si somos capaces de remezclar el conocimiento, es porque sabemos o somos capaces de dominar ese conocimiento. Si las herramientas digitales no forman parte hoy de las alfabetizaciones críticas que necesitamos, es duro pensar que finalmente la remezcla vaya a formar parte del currículum de la vida. Por eso pienso que hay que poner el punto ahí, hay que educar para y en la remezcla. Pedro Jiménez, código fuente de la remezcla, es simplemente una idea con la que pues queremos darte las gracias por esta visión e-learning y pues invitarte para el futuro, contar contigo. Siempre, siempre, ya lo sabes. Perdona si me emocioné y entonces me encadeno, me quedo pegada porque me apasiona mucho el tema. Te acabo de compartir por el chat el link de esta presentación que compartí con ustedes. A ver, no tanto porque la presentación diga mucho, porque realmente como una presentación que se diseña para un formato como este, yo soy quien la desarrolla, no hay excesivo texto dentro de la presentación. Pero lo que quiero es que conozcan esa herramienta que se llama Boonsy, de la que también soy embajadora y que permite hacer presentaciones como esa que viste, introduciendo animaciones, GIF, y tiene un diseño bien joven, bien juvenil, bien fresco, más allá del famoso PowerPoint, por Cristo santo, que hay otras cosas. Muy bien, vamos a compartir en redes sociales, ya le he pedido a Michael para que lo comparta el enlace en redes sociales y lo anuncie. Muchísimas gracias, que tengas buena noche, porque ya allí empieza a ser de noche. Sí, señor, ya van a ser las 9 acá. Y cuando quieras te esperamos por el Caribe colombiano, por Barranquilla, te vienes al carnaval y te sacas ese frío del alma. Mañana. Un abrazo, seguimos en contacto, María Elena, muchísimas gracias. A ti. Vamos a cerrar este chat, dar gracias a Javier Rosero que está con nosotros y a los que nos están escribiendo a través de redes sociales. También les invitamos a coger el próximo enlace en 5 minutos, tal como hemos venido haciendo en la dinámica del Congreso. Hoy, 3 de febrero, a continuación, vamos a dar paso, tras los 5 minutos de descanso, a Cristian López, Carlos Mercado y Nelson Mejía, quienes van a hacer una presentación online. Muchísimas gracias, María Elena. Un beso. Hasta pronto. Un beso. Adiós. Beso. Adiós. Congreso Internacional Virtual, Educación y Comunicación en la Sociedad Actual.